pueden ustedes ver la característica que tiene, son horcones traídos de Ica especialmente. Muy buenas noches, estamos aquí en vivo y en directo desde el distrito de Barranco en la ciudad de Lima. En breve el conversatorio, la 10ª en el Perú de Nicomedes de Santa Cruz. Y es sobre todo es una biblioteca, un fondo editorial peruanístico, como es el IEP también. Así que quiero presentarles a Ángel Álvarez, él es el encargado de la librería y él ha hecho toda la gestión para que ustedes estén aquí. Bienvenidos y muchas gracias. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de colaboraciones con el IEP. Muchas gracias a Hilda, Lucho, gracias por haber venido. A Lucía. Sí, perdón. Bienvenidos. Parece que versar sobre las décimas es importante, es bueno que se traiga vigencia con esa forma de decir las cosas que tiene las décimas. Y nada, muchas gracias Hilda. Yo te dejo para que presentes. Muchas gracias. Muchas gracias Marcela, Ángel, gracias a todos los que nos van acompañando. Bueno, el día de hoy agradecer a Luis Rodríguez Pastor, es conductor de Malacó en Radio Filarmonía y también tiene un programa que es Lectura del Fuego. Los invito a poder escucharlo y también tenemos a Lucía, muchas gracias por venir, que es activista, comunicadora y investigadora de también todo lo que es la discriminación, género, etc. ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tener un conversatorio libre, en realidad es jóvenes en torno a las décimas, cómo las décimas siguen vibrando hasta hoy en día y recordando que a los 100 años del nacimiento de Nicomedes. Entonces, comenzando por ahí, a los 100 años del nacimiento de Nicomedes, ustedes cómo pueden considerar de que su voz sigue presente dentro de nosotros, jóvenes, adultos y niños también, ¿no? Rodrigo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad es bien grato compartir la mesa con Luchito. Nosotros somos muy amigos hace muchos años, pero creo que nunca habíamos tenido una mesa donde hemos estado hablando los dos para nada. Solo nuestra, además, también. Solo además de nosotros dos, ¿no? Entonces, súper grato compartir con Luchito y sobre todo hablar de la importancia de Nicomedes Santa Cruz en el centenario. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy interesante en poder dar el valor al trabajo de Nicomedes Santa Cruz, más allá de lo que ya era popularmente conocido, ¿no? Y creo que poder reconocerlo ahora también es reconocer que su trabajo sigue vigente, a pesar de que es un trabajo que data de hace mucho tiempo, ¿no? Y que habla o que propone cosas o que proponía cosas que en su momento eran bastante vanguardistas, pero que ahora siguen siendo poco discutidas o poco conversadas. Y creo que la posibilidad que tenemos ahora es de encontrar en el trabajo de Nicomedes también algunas cosas que nos ayudan a reflexionar sobre problemas que desafortunadamente seguimos compartiendo como sociedad, como la discriminación, como el racismo, como las desigualdades, que a veces son como estos aspectos, estos ámbitos que pasan desapercibidos cuando miramos a Nicomedes como un autor, como un folclorista conocido por un par de cosas, pero no necesariamente por todo su trabajo, ¿no? Disculpen un segundito, me avisan desde ahí atrás que no se escucha muy bien. Voy a poner Bueno, estamos en el distrito de Barranco, se ha iniciado este conversatorio por los 100 años del natalicio de Nicomedes Santa Cruz. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y el cable llega hasta acá? Sí, perfecto. Entonces, Ahora repite. no me acuerdo no, pero solo para darle el paso a Luchito, creo que además de entender a Nicomedes como un poeta o como un folclorista, me gusta siempre pensarlo como un intelectual público, que es lo que menciona Carlos Aguirre, no es un intelectual público, no solamente porque propone ciertos temas en el debate, sino porque tiene esta tendencia a poder acercar el conocimiento a las personas a partir de la divulgación, ¿no? Que creo que podemos luego conversar también. Es un gran reto todavía de esta mirada elitista de la academia y lo que la academia representa.
quisiera en primer lugar agradecer al Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos por darme el honor de presentar por segunda vez este libro. Siempre he querido ser del IEP y no he hecho méritos académicos suficientes hasta ahora, pero sí editoriales, como para ser considerado ya en algunas presentaciones, cosa que me honra, y agradezco a Hilda, a Candela, a Raúl y a todo el equipo por confiar en mí, y por supuesto a Samaca por la hospitalidad, a ustedes por su presencia y a Ana Lucía porque suscribo sus palabras hacia mí, se las devuelvo multiplicadas, porque se lo digo siempre, respeto su trabajo, la admiro, y por si fuera no bastante eso, la quiero. Y es un ejemplo, es un estímulo siempre generacional para mí, Ana Lucía, y compartir con ella, por supuesto, es estimulante. Además, en torno a un personaje que es un faro y mapa, ¿no? Que es un padre, que es un maestro, del cual uno no necesariamente tiene que suscribir todas sus ideas o todas sus conductas, porque creo que en buena medida la riqueza del vínculo pasa por el diálogo, y el diálogo pasa por la concordancia, por la discrepancia, pero Nicomedes definitivamente, sin ninguna duda, ha hecho méritos suficientes para ser, además, considerado el afrodescendiente más importante de nuestra historia, más relevante, y por eso, el más notable, por eso celebramos cada 4 de junio desde el 2006 el Día de la Cultura Afroperuana en honor al natalicio de Nicomedes Santa Cruz. Y como no basta un día, celebramos desde el 2014, y Ana Lucía tiene que ver con parte de esas gestiones porque estuviste en el ministerio en aquella época. Desde el 2014 celebramos el mes de junio entero como el mes de la cultura afroperuana, y como queda corto aún, será el año de la cultura afroperuana todos los años. No, y lo comprobamos, celebramos todo junio el mes de la cultura afroperuana, por supuesto en honor a Nicomedes, pero en realidad en honor a la población afroperuana, a sus aportes a lo largo de casi 5 siglos, no solo desde el arte o la gastronomía o el deporte, sino desde la política, desde la literatura, desde la construcción de nuestro país y de nuestra memoria. Y Nicomedes es una pieza clave de la construcción de nuestra memoria y de nuestra identidad, de nuestro imaginario. Él es conocido sobre todo como decimista, pero lo ha dicho Ana Lucía ya, es un intelectual público, es un creador, es un líder, un investigador, y es alguien que además fue siempre en ascenso, ¿no? Él nace en La Victoria en 1925, en la época del oncenio de Leguía, en un contexto en el que la población afroperuana no formaba parte del discurso nacional, y va a ir ascendiendo su exploración y su impacto a Lima, a la costa, al Perú, a la región sudamericana, a la región americana, y finalmente va a terminar los últimos 12 años de su vida trabajando desde España y proyectando el trabajo de toda una vida, literalmente. El libro que estamos comentando, presentando, de hecho es, digamos, la consumación de un trabajo que inició primero de forma creativa en el año 49, podríamos decir de forma sistemática, cuando al encontrarse con Porfirio Vázquez comienza a escribir décimas, digamos, de manera sistemática, diaria. Gracias a Porfirio, con él establece un vínculo a partir del cual hablan solo en décimas o sobre décimas. Y a partir del año 51, cosa que dice en el propio libro, él comienza una investigación, digamos una exploración, que ya se convierte en una investigación formal en el 61. La primera piedra de este libro data de una conferencia que da en San Marcos, ese año de 1961 en La Casona, en una época en la que él comenzaba a publicar sus décimas, tirajes de 5.000 ejemplares, 10.000 ejemplares, reediciones, impacto en la prensa escrita, en la televisión, en el teatro, en la discografía. Nicomedes sienta la primera piedra de buena parte de lo que hoy entendemos como cultura afroperuana en sus distintas ramas. Lo digo, ¿no? A nivel editorial, a nivel teatral, a nivel discográfico, cosa que podemos explorar. Y este libro es además el último que él publica en el año 82, después de varios libros publicados, y rinde homenaje a, digamos, quienes lo formaron como decimista de forma directa o indirecta. Bueno, justo hablando de la décima de Nicomedes, recordemos que para Nicomedes la décima no solo es
contar memoria, denuncia, fiesta. Pensando un poco más en la actualidad, ¿cómo ustedes consideran de que la 10ª podría ser importante y qué eventos podría ser importante para retomarlo, ¿no? Ahí está. O sea, todos, ¿no? Para empezar. Porque de hecho la 10ª sigue siendo una forma de expresión que es vigente, ¿no? Y creo que ayuda, como ya mencionaste, para recuperar la memoria histórica, para hacer denuncias, para proponer ciertos debates, para acercarnos también en este espacio a otras realidades, que era lo que hacía Nicomedes con sus 10ª también, ¿no? A veces entendemos a Nicomedes sobre todo como un decenista que habla sobre Perú, pero cuando vemos más allá de su trabajo también vemos los lazos que él traza con otras realidades, ¿no? Con las realidades latinoamericanas, con inclusive sus vínculos con África, que me parecen bien interesantes de poder tocar. Y creo que ese es el trabajo valioso que tiene la 10ª como una pieza que además, digamos, se escucha de una forma atractiva, pero también coloca preguntas, cuestionamientos, debates, las posturas que tiene o que tienen las personas que crean 10ª, pero que también recitan las 10ª, ¿no? Se convierte, creo que en un arma bastante poderosa de diálogo, como ya lo habías dicho, de conversación, pero también de expresión de qué es lo que está sucediendo en un cierto momento de la historia, en un espacio en específico de la historia, y creo que en otras formas o en cosas en las que se ha venido transformando la 10ª, el uso de la palabra, hay mucha potencia en el trabajo que tiene y el trabajo que presenta Nicomedes también, ¿no? Justo tú estabas hablando un poco de esta idea del intelectual público, que es una faceta que probablemente no ha sido tan visibilizada de Nicomedes en su totalidad, porque cuando hablamos de folclore también se entiende el folclore como este medio de entretenimiento, pero no como un medio que tiene un peso de denuncia social o transformador, ¿no? Y eso es lo que propone Nicomedes, porque además su trabajo entiende el folclore no solamente como algo para que otras personas se entretengan, sino como algo que tiene una construcción histórica, de investigación, de trabajo con las comunidades detrás, y que nos ayuda también a repensar cómo entendemos el folclore, y por eso también se construye él como un intelectual, ¿no? Una persona que es capaz de forjar una manera de pensamiento, de llevar también una corriente, de lo que con algunos amigos llamamos el renacimiento afroperuano, ¿no? La década de los 50 más o menos, y por eso creo que la 10ª también es un medio de discusión o de conversación intelectual entre las personas, ¿no? Que a veces se reduce como la expresión popular, pero que tiene bastante potencia como medio en sí mismo. Yo siento que Nicomedes, más que no es un repetidor, es un renovador. Es alguien que dialoga con su tradición y la renueva, la desafía, la enriquece, y de algún modo siento que nos sirve la mesa para que nosotros hagamos lo propio. Es decir, dialoguemos con él, y gracias a él, con las numerosas temáticas, personajes que él pues, nos abastece en su obra creativa y de investigación. Es alguien que hace de la 10ª además un espacio de lucha, no la reduce, digamos, a lo meramente entretenido. De hecho, él mismo problematiza su rol público al sentirse en un periodo, a fines de los años 50, por ejemplo, al sentirse una suerte de, no operador, pero alguien que servía cómodamente a cierta clase, incluso creativamente hablando, y de pronto lanza un punto de quiebre como es Talara no digas pies, año 59, ¿no? Que es una 10ª interpelativa, como muchas de las que va a crear desde entonces. De hecho, en la década del 60 Nicomedes está sincronizado con las revoluciones antirracistas, anticoloniales, antiimperialistas. Nicomedes denuncia el colonialismo en Ritmos Negros del Perú, pero denuncia el imperialismo también en Congo Libre, por ejemplo, y es alguien que dialoga hacia adentro y hacia afuera. Él, y lo he destacado en algunas ocasiones anteriores, nace el mismo año que Lumumba, que Fanon, que Malcolm X, que Celia Cruz, que muchas personajes destacados de las luchas antirracistas. Bueno, lo de Celia es un plus, pero los otros anteriores sí, o sea, y Nicomedes está atento a lo que dicen, a lo que hacen, a su devenir. Lumumba es asesinado por la CIA en el 61, Fanon fallece tempranamente. Uy, gracias. Acá tenemos sus 3 primeros libros,
ahora los podemos comentar y mostrar, porque están en orden además de aparición. Y Nicomedes no solamente... ¿Tú los trajiste? Ah, Silvia, gracias. No solamente... o sea, en la evolución de su trabajo hay una evolución en forma y en fondo, porque adquiere también el uso del verso libre, y buena parte de su obra más rebelde es de verso libre, y que comienza a publicar, gracias Silvia nuevamente, en Cumanana, ¿no? Que a diferencia de Décimas, que es su primer libro, publicado en marzo del 60, que trae un 75 décimas, me parece, en pie forzado, que es un tipo de métrica más estricta, ¿no? Porque es una cuarteta que da inicio a luego 4 décimas, o sea, 44 versos octosílabos, pero que tienen además una interdependencia, ¿no? Porque el primer verso de la cuarteta determina, así es, el último verso de la primera décima, y así sucesivamente. Suena confuso, pero en realidad una vez que lo empiezas a practicar, va fluyendo, es como un sudoku de palabras, ¿no? Porque todo corresponde y cuadra y calza. En cambio, en Cumanana, que es su segunda obra, y lo decía hace un rato, sus tirajes son ascendentes. Este libro, el primero es de 5.000 ejemplares, el segundo es de 10.000 ejemplares, que reedita, además, ya tiene 4 partes, ¿no? Y la tercera y cuarta parte ya son poemas cada vez más comprometidos políticamente, cada vez más explícitos, y creo que ese es otro activo de Nicomedes valioso. Él habla, o sea, él no se queda en la comodidad de su talento y de su, digamos, no hipoteca su carisma a la burguesía, por decirlo más sentenciosamente, y comienza a comprometerse al punto de ser además el primer afroperuano que postular al Congreso, cosa que hace en el año 1962 con el Movimiento Social Progresista, un partido político que sería sin duda tildado de caviar hoy en día, o sea que estaba a la izquierda pero dentro del juego electoral, digamos. Y Nicomedes es el primer afroperuano en postular al Congreso, en una lista que hoy sonaría, es como, ¿no?, la Fane All Stars de la política, o sea, es Sebastián Salazar Bondi, Augusto Salazar Bondi, Nicomedes Santa Cruz, Abelardo Oquendo, postulando al Congreso de la República, cosa que hizo nuevamente en el 85, por cierto. José Miguel Oviedo, postulando al Congreso de la República, José Matos Mar, Rosalía Ábalos y así sucesivamente, Virgilio Rodén. Por supuesto ninguno fue elegido, ¿no? Y si hubieran sido electos, no hubiera pasado nada porque hubo un golpe de Estado pocos días después. Entonces Nicomedes recoge una tradición, para no monopolizar la palabra, recoge una tradición que está casi en extinción, por propio testimonio suyo. Para la década del 40, la décima que viene con los españoles y que tiñe el continente a través de la palabra escrita y sobre todo oral, y que va adquiriendo sus respectivas formas en Cuba, en Argentina o en México, por supuesto con el paso de las décadas y de los siglos, va asentándose de formas distintas, y en el Perú se asienta sobre todo en la costa, y sobre todo en la costa negra, diríamos, en un término al menos antiguo, y para la década del 40 está viviendo casi sus estertores, y llega este joven veinteañero a, tal vez sin ser consciente aún del todo, para entonces a recuperarla y a darle un vuelo y casi una universalidad, ¿no? Porque Nicomedes, gracias a Nicomedes hoy en día asociamos la décima con la población afroperuana, cosa que por supuesto no discuto, pero en realidad si tú quitas a Nicomedes de la lista, las referencias de decimistas afroperuanos sigue siendo escasa. Entonces le dio un vuelco tan grande que él en buena medida capitaliza la noción o la asociación entre décima peruana y población afrodescendiente. Bueno, hay más cosas por comentar, pero al lado de Ana Lucía no puedo yo hablar. Yo tengo solo. pregunta. Ah, bueno, por favor. Yo tengo una pregunta porque justo estabas mencionando esto de romper con esta mirada burguesa, y estaba recuperando un poco esta idea de por qué es visto como un intelectual público, no necesariamente dentro de esta visión estática de la intelectualidad, ¿no? Y de pronto reflexionaba también sobre si eso tenía que ver con esta ruptura con el sistema burgués y
la razón por la cual de pronto nunca fue reconocido dentro de estos parámetros rígidos de la intelectualidad o lo que vendría a ser la academia, ¿no? Entendía más como una élite en su momento. Porque recordemos claro. que, bueno, Nicomedes Santa Cruz no era autodidacta, Claro. no había tenido como toda esta formación tan academicista, pero era capaz de producir conocimiento académico además divulgado de forma pública, ¿no? De acuerdo. Mi pregunta. A ver, voy a esbozar una respuesta porque el caso de la familia Santa Cruz es descollante porque estamos hablando de una familia autodidacta, 10 hermanos y hermanas, 3 mujeres y 7 hombres, algunos de los cuales destacaron notablemente, comenzando por Victoria y por Nicomedes, destacaron en distintas ramas del trabajo manual e intelectual, ¿sí? Sin duda Nicomedes y Victoria son los más destacados. No es descabellado afirmar que Nicomedes es el afroperuano más destacado de nuestra historia y probablemente Victoria sea la mujer, la afroperuana más destacada de nuestra historia. Y digo probablemente porque la competencia es intensa, ¿no? Susana Vaca, por supuesto, y hay varias personas más públicas y desconocidas que cada vez se honran más gracias al trabajo de Maribela Relucea, que ha publicado con el IEP y que yo sé que tú celebras y yo también, por supuesto, y a otros trabajos que vienen reconociendo el heroísmo de muchos hombres y mujeres afrodescendientes a lo largo de los siglos. Entonces Nicomedes es un autodidacta, pero pongámosle el agravante, entre comillas, de que es además herrero, es obrero, ¿no? Él es 20 años herrero y de pronto irrumpe como poeta, como decimista, como hombre de radio a partir del 57, como hombre de televisión a partir del año mismo de la fundación, del 58, como hombre de teatro a partir del 60, en fin, y así sucesivamente. Y claro, al mismo tiempo uno se pregunta, como nos venimos cuestionando desde hace un tiempo, saludable y necesariamente, ¿por qué nunca ha sido reconocido dentro de la generación del 50 a la que sin duda pertenece por cuestiones cronológicas, ¿no? Si hablamos de Blanca Varela, que nace en el 26, de Salazar Bondi, Sebastián en el 24, Augusto en el 25, Ribeiro en el 29, Zabaleta en el 28, Nicomedes nace en el corazón mismo de la cronología de la década del 50 y comienza a publicar en el 59 de forma no venal y en el 60 de manera venal, con tirajes que multiplican por 5, por 10, por 20 el tiraje de poetas consagrados y muy estudiados. Entonces, por un lado hay esa suerte de desarraigo, pero por otro lado, y hay que decir el panorama completo, por supuesto, es muy reconocido públicamente por la prensa escrita, por el medio en general. O sea, Nicomedes es reconocido y diría celebrado por Ciro Alegría, por José Miguel Oviedo, por Hugo Neira, por Sebastián Salazar Bondi, que es casi diríamos la figura clave, que celebra su obra antes de ser publicada, en una columna publicada por el diario La Prensa llamada Nicomedes Santa Cruz, un poeta natural, porque lee sus décimas inéditas y eso, digamos, genera un revuelo que va a tener como consecuencia la publicación de su obra a nivel editorial y así sucesivamente. Victoria también es muy reconocida en distintos espacios públicos, entonces no podríamos sentenciar tan drásticamente una razón, porque en vida Nicomedes fue reconocido y yo sentiría que de pronto el caso de Nicomedes tiene que ver con esa suerte de como cierto desdén, por ejemplo, por la décima como obra poética, al lado de Wefale, o al lado de Blanca, o al lado de Belli, o de Egelson, qué sé yo, ¿no? Una poesía más sofisticada, más, qué sé yo, además con frecuencia, no digo europeizante, pero con influencias, digamos, más cosmopolitas, ¿no? Igual, Nicomedes es un caso interesante de personaje cuyo valor es intrínseco y responde en buena medida a la noción de poeta popular en el sentido más genuino de la palabra, porque nace en el seno de un ambiente popular y es popular, o sea, nace en un espacio popular y vuelve, digamos, multiplicado, ¿no? Por miles o por millones en cuanto es reconocido popularmente por encima casi de cualquier poeta de los que he mencionado, sin ningún ánimo antagónico. Entonces, de hecho, Nicomedes
goza de un nivel de afecto y de popularidad y reconocimiento mucho mayor, que hoy, por suerte, en este contexto centenario, estamos saldando algunas cuentas con él, porque su obra, tan valiosa y tan reconocida, estaba virtualmente fuera de circulación desde hace mucho tiempo. Este es uno de los 3 libros que se han publicado este año, y el otro lo publicó el Fondo de Cultura Económica, que tuve el honor de editar, que reúne 150 décimas y poemas, no digo más para no parecer caballo de Troya. Y el otro lo publicó el profesor Cheche Campos con la Universidad de La Cantuta, en un libro coautoral que revisa su vida y obra, tanto él como otros autores. Entonces, finalmente las cosas van cayendo también por su propio peso. Espero haber siquiera acercado, más o menos. Bueno, esta obra está publicada primero en 1982. Han pasado ya varias décadas, ¿no? Lo que a mí ahorita me resuena y me da una pregunta es: ¿qué retos nos quedan, ¿no?, para las nuevas generaciones? ¿Cómo la décima puede seguir viviendo las nuevas generaciones? ¿Cómo llegar? ¿Qué medios utilizar para que las nuevas generaciones, las infancias afroperuanas, los niños, los jóvenes afroperuanos se sientan identificados con la décima? Claro está, nosotros nos sentimos ya identificados con Nicomedes, una gran presencia dentro de nosotros y toda su historia que han comentado, ¿no? Pero, ¿qué quedaría para nuestras nuevas generaciones? Bueno, justo Isla iba a decir como que yo pienso de forma muy personal que se trabaja en Nicomedes Santa Cruz es para el Perú entero, ¿no? Para el disfrute del Perú entero. A veces se habla mucho de la historia afroperuana como algo que solamente compete o alimenta la memoria colectiva de los pueblos afroperuanos, pero realmente la memoria colectiva de todo el país, ¿no? No es posible entender la historia del Perú si no conocemos la historia afroperuana, y por eso que el trabajo de Nicomedes Santa Cruz también debería entenderse fuera o hacia afuera para otras comunidades en general, ¿no? En realidad yo creo que Nicomedes ahí nos traza algunos caminos que podemos tomar en cuenta para poder adaptar la forma de comunicar, sobre todo en estos tiempos, porque como ya lo había mencionado también Luchito, una de las razones por las cuales tenía tanta popularidad era porque era un divulgador público, ¿no? Pensaba y tenía esta idea que yo también comparto de forma personal, que el conocimiento no se puede quedar en un espacio elitista, sino que es necesario que el conocimiento salga de ese espacio para que sea compartido con otras personas, para que genere debate, porque además lo que hacía Nicomedes era hablar de cosas que no se discutían en el debate público y acercar así lo que él trabajaba, su producción intelectual o académica, a los espacios de discusión popular, ¿no? Y creo que ese reto es un reto que tenemos ahora, pero también tenemos algunas cosas que nos ayudan ahí con sus cosas buenas y malas a poder tener un mayor impacto y llegar a más personas, ¿no? Hace, no sé, 60, 70 años no teníamos redes sociales, ahora tenemos. Ahora es posible que las personas no solamente consuman los medios de comunicación, sino que se conviertan en productoras de sus propios canales, sus propias formas de comunicación, y creo que eso también nos brinda la posibilidad de que existan más personas que se inspiran sobre el trabajo de Nicomedes, pero que a partir de ese trabajo también son capaces de producir reflexiones, discrepancias, divergencias también sobre lo que él representa y sobre cómo su trabajo se vuelve vigente o se transforma en herramientas que podemos seguir utilizando para discutir hoy sobre los problemas que desafortunadamente todavía tenemos hoy, ¿no? Entonces acercarnos a eso creo que es bastante importante, porque lo que hace es que el trabajo que este señor hace, que fue hace bastante tiempo, se siente cercano a nosotros y a nosotras, a partir de reconocer que efectivamente pues, hay muchos problemas que no hemos resuelto y que probablemente su trabajo, sus ideas, sus pensamientos pueden ayudarnos a plantear esas discusiones, ¿no? Entonces, creo que nos vuelve, a mí al menos me ayuda mucho entender a Nicomedes como alguien que nos ayuda a volver a nuestra raíz, ¿no? A poder entender, a poder ver, a poder reconocernos desde nuestras particularidades, nuestras problemáticas, nuestras situaciones, y buscar algunas formas de empezar a desenredar estas redes un poco complejas que tenemos de problemas sociales. Gracias. En la primera presentación que hicimos del libro en el Virrey el 3 de junio, víspera del centenario de Nicomedes, hablábamos de lo tiktokera que es la décima. O sea, de cómo la décima es un género carismático, entrañable, dúctil,
es decir, adaptable, y que eso le permite, por ejemplo, aparecer en muchas canciones de contrabando. O sea, sin darnos cuenta, canciones que de pronto cantamos o conocemos son décimas en la salsa o en la música afroperuana o en distintos géneros. Por otro lado, es un género literario que permite de pronto tener un efecto inmediato en un mundo inmediato, de tal modo que lejos de sentir que está de espalda a la juventud, cosa que ya sentir que hablo de la juventud me sitúa inmediatamente en el terreno de la vejez, pareciera, cuando yo más bien me siento muy joven. No sé por qué se ríen. Pero quiero decir, es interesante la noción de juventud. Ahora, sí, ya que hemos entrado en confianza, yo me siento mucho más correspondido conversando con una persona de 70 que con una persona de 18, porque el paso del tiempo es muy intenso. O sea, para los que hemos nacido de pronto, o los que hemos nacido en torno al año 90, un poco más, un poco menos, o sea, que hemos crecido con un tipo de infancia mucho más cercana a gente que tiene hoy en día 60 años que alguien que tiene 20. Entonces, o sea, el lenguaje va cambiando muy drásticamente, muy rápidamente. Entonces siento que las brechas comunicativas intergeneracionales se agudizan también. Yo siento que la décima perfectamente puede ser un puente de diálogo y de reto y de encuentro. Por ejemplo, me parece algo perfectamente viable y casi diría necesario trabajar la décima escolarmente, pero no tanto desde la veneración, sino desde la incursión. O sea, no tanto desde la repetición como memorística, que eso hoy en día sabemos que de pronto es más como pírrico de lo que podríamos creer, sino desde la propia construcción de tu propia memoria. Lo que hizo Nicomedes a nivel familiar, a nivel barrial, a nivel, digamos, ¿no? Ya comunitario, cómo tú lo puedes hacer propio a través de tu propia historia o de tus propias necesidades, incluso discursivas o políticas. Me resulta un género realmente incluso casi clamoroso de trabajar. Y tengo un recuerdo, por ejemplo, muy nítido de cómo un día, hace 22 años, en una suerte de varieté que se hacía en Miraflores llamado el Pata Cultural, que lo hacía la Casa Pataclown, llegó un día Pipo Gallo, de Pataclown, ¿no? Y ante un auditorio, digamos, un auditorio suena muy sofisticado, en un galpón con 200 personas, casi todas jóvenes, muy jóvenes, empezó a dar un taller de décima y eso fue un furor, fue una locura. La gente terminó realmente como extasiada, incluyéndome, y lo comprobé, digamos, no solo en la teoría como yo podía sospechar, sino en la práctica, cómo es un género versátil, amable, carismático y entrañable, como acabo de decir, y que Nicomedes hace propio en tanto él lo es también, ¿no? Un tipo carismático, un tipo simpático, pero no un apolítico, ¿no? Cosa que hoy está tan de moda, ¿no? A Nicomedes, al contrario, habló con mucha franqueza de sus filias y de sus fobias, de lo que él soñaba, y se manifestó dentro y fuera de la décima en cuanto a lo que él consideraba correcto o necesario, incluso para la historia, no solo del Perú, sino tenía una visión panamericana, una visión panafricana, y yo creo que ese es otro estímulo, otro ejemplo que él nos lega, y que hoy en día estamos como tan aletargados en esta suerte de pacto infame de hablar a media voz, ¿no? Para no perder likes, para no perder colaboraciones, para no, en fin, todo eso que me parece tan cuestionable. Él es un ejemplo interesante de que sacrificó mucho de lo que puede haber significado para él una mayor ganancia de todo tipo. No está muy relacionado a la música también la décima, ¿no? Entonces, luego te voy a invitar, Luis, pero primero me gustaría saber si alguien tiene una pregunta para el conversatorio. Raúl, por favor. Bueno, nosotros hace un rato de la vinculación, o sea, con la música, ¿no?
veces hemos escuchado las cumananas, por ejemplo, esta de María de Vallejo, es una maravilla. Maravilla, sí. ¿Qué podías comentar en torno a eso? ¿No es una, ¿cómo se llama? ¿Es una poesía o qué es? ¿Está incluido en los libros? Está en este libro Cumanana. A ver. Bueno, Cumanana es un término que a Nicomedes lo marca al punto de fundar un grupo con ese nombre, de crear un disco con ese nombre, de crear un libro, que es este, con ese nombre, de tal modo que si decimos Cumanana, por supuesto nos referimos al canto popular del norte afro-piurano sobre todo, pero hablamos del grupo de Nicomedes Santa Cruz, que es un grupo que tiene más de 20 años de trayectoria, o sea, que empieza en el 58 y que llega hasta el 80, que es el año que él se va. De hecho, estamos conmemorando, sin quererlo, 45 años de la partida de Nicomedes, porque él se fue en septiembre del 80, y volvió al Perú solo por 2 razones, y una de ellas fue para presentar este libro, justamente, ¿no? En el 83 vuelve al Perú de forma breve a presentar la 10ª en el Perú, en el local institucional ya mítico de Horacio Urteaga, y es más mítico además porque es casi la única casa que queda frente al Campo de Marte después de todo el arrasamiento inmobiliario, y vuelve ya luego en el 87 por última vez al Perú. Quisiera destacar, sin eludir tu pregunta, pero que en este libro no está, digamos, reimpreso, es una segunda edición que incluye elementos realmente muy ricos y que ahora además son tan, digamos, prácticos, porque hay varios QRs que hace 2-3 años incluso no veía eso, y ahora es casi una tendencia que la veo en varios libros del IEP, porque puedes escuchar canciones directamente escaneando el QR o videos, y en este libro incluyen un código donde está la presentación original de Nicomedes, el audio original de la presentación, y muchos otros códigos y videos y enlaces que enriquecen la edición, ya enriquecida por Maribela Relucida, que le hemos mencionado, que hace un prólogo junto a Jesús Cosamalón, y fotos y otras cosas más. Es una edición maravillosa, aunque yo no tengo ya objetividad hace tiempo con el IEP, porque soy fan realmente de su fondo editorial. Entonces está el grupo Cumanana, que lanza unos 12 discos emblemáticos. Uno de ellos, el álbum Cumanana, un álbum doble que podríamos decir le da a la música afroperuana otra, es como, ya se pone super saiyajin, la música afroperuana pasa a ser como, a cobrar otra magnitud. Además editado por el sello Philips en un álbum doble, con un cuadernillo que es perfectamente un libro, o sea que es como Victoria Santa Cruz decía, ponerse de pie, ¿no? sin buscar a quién culpar, con toda dignidad, y le da otra magnitud a la música afroperuana, porque además esos discos como son Cumanana o Socavón y otros más, son hoy en día los referentes de lo que es la música afroperuana tradicional, recopilada por un lado y por otro lado reconstruida y creada originalmente por esta generación de jóvenes afrodescendientes, hombres y mujeres extraordinarios, Nicomedes y Victoria, pero la familia Vázquez también, Abelardo, Vicente, Osvaldo. El cajón siempre es de Osvaldo, la guitarra siempre es de Vicente, y otros más. Al inicio está Ronaldo Campos, Adriana Casas Alvirena, la lista es larga. Casi ya no queda ninguno con vida. Del grupo Cumanana, que yo sepa, queda una señora llamada Galicia Flores, que tiene 87, 88 años. Y del grupo Cumanana, que sepa, es la única sobreviviente. De Teatro y Danzas Negras del Perú de Victoria sí hay varios. Bueno, un libro Cumanana, que es este de acá también. La Cumanana es la interpretación cantada de la 10ª. Y Nicomedes, dentro de su devenir artístico, rinde homenaje a algunos de sus maestros, y 2 de ellos son Vallejo y Mariátegui, y esas cumananas son particularmente hermosas, realmente, siento que Nicomedes es mucho más, esto es una obviedad, ¿no?, que un rimador, ¿no? Que alguien que tiene talento para rimar en sus décimas, es alguien que le da incluso a la palabra, una emoción, una conmoción, una interpelación, que es lo que en buena medida le da también su vigencia. Una preguntita.
¿En qué se influencia Nicomedes de Santa Cruz para tomar la determinación de ser una persona antiimperialista y no someterse de repente al poder económico aquí, ¿no? Porque cualquier intelectual actualmente a veces se somete, ¿no? Por unos recursos. Y lo otro es, ¿por qué razón se va del país y dónde vive? ¿No? ¿Algo? Justo estábamos Ya está. discutiendo un poquito con la pregunta que le hice a Lucho, porque para mí también tiene que ver con eso de no hallarse dentro de este espacio tradicional burgués de la academia, ¿no? Del mundo de los intelectuales en ese momento, y porque además él tiene, digamos, esta tendencia a tener una profunda conciencia social para plantear estas cuestiones antiimperialistas, anticolonialistas, etcétera, pero creo que también tiene que ver con su propia formación como obrero, ¿no? Como su conciencia de clase como una persona obrera, que luego además se alimenta con la vinculación que tiene con otros escenarios como, digamos, su paso por América Latina y luego también su vinculación con África en un momento histórico determinado. Ahora tú puedes contestar porque sí fue eso. Sí, ayúdame a encontrar el Vallejo. Aquí está. Ya, ahí está, la 113. Okay. Sí, la fe de ratas es que el Vallejo y Mariátegui está en Canto a mi Perú. Yo creía que está en Cumaná. A ver, por acá. Ayúdame. Supongo que que el hecho de nacer afrodescendiente, pobre, aunque solo económicamente, en un país tercermundista, usando terminología antigua, ya te ubica en una correlación distinta al nacer en cierto privilegio o en cierta... A ver, Victoria Santa Cruz decía coloquialmente, a Nelson Manrique se lo dijo una vez, ¿no? Yo he nacido mujer, pobre, negra, ¿no? Fuera de los cánones estéticos convencionales, solo me faltó ser leprosa, ¿no? O sea, como diciendo, y eso te ubica de otra forma a crecer en un contexto de mayor privilegio. Entonces Nicomedes de Santa Cruz tiene una perspectiva económica, social, étnica, que yo creo transversaliza un discurso que hoy en día tiene una vigencia mucho mayor. Además, el discurso de Victoria de Nicomedes tiene varias aristas. Él incluso pues, comienza a viajar y a cobrar impacto de esos viajes. Uno de ellos, por ejemplo, al Brasil en el 63, cuando llega a Brasil y ve un monumento a la comunidad afrodescendiente brasilera, lo impacta de tal modo porque pues en el Perú no había nada semejante. Escribe América Latina en Brasil, impactado por ese viaje. Luego va a hacer otros viajes, por ejemplo a Cuba, donde conoce a Fidel, conoce a Nicolás Guillén, va adquiriendo, lee el Manifiesto Comunista en Cuba en el 67, que es como llover sobre mojado, ¿no? Ya estar en Cuba, conocer a Fidel, leer el Manifiesto Comunista. Y él se lo dice a Pablo Mariñez en la entrevista más larga que ha dado Nicomedes, que para entonces estaba muy mimetizado, digamos, con el discurso revolucionario al punto de que creía que todo aquel que no fuera izquierdista era un cabrón, ¿no? Le estoy citando sus palabras, aunque podría no citarlas, podría suscribir. Igual él no es un ortodoxo en el sentido, por ejemplo, a inicios de cuando está por ir a Cuba le dicen, vas a ir a Cuba, ¿quién quieres conocer? ¿No? Que era una pregunta tramposa porque obviamente tenías que decir a Fidel. Y él dice a Nicolás Guillén y le dicen traidor, ¿no? Y él dice no, porque Nicolás Guillén está luchando por lo que está luchando Fidel 20 años antes que él, ¿no? O sea, Nicolás Guillén, que es una suerte de hermano mayor de Nicomedes, a través de su poesía además también tiene una serie de discursos políticos, étnicos, culturales que a Nicomedes lo impactan. De hecho, él lee a Nicolás Guillén gracias a Odile Marley, que fue amiga de Victoria Santa Cruz también, que dirigía el Negro Negro, el famoso bar bohemio medio afrancesado de los años 50. El hijo de Nicomedes Santa Cruz, Pedro Santa Cruz, que estuvo afortunadamente en Lima con su hermano menor Luis Enrique celebrando el centenario, lo recuerda siempre leyendo en su estudio, siempre escribiendo, al punto que a veces salían a pasear un domingo la familia y él se quedaba en el carro leyendo. Entonces es una persona en constante formación poética, pero también política. Tuvo un rol importante en el gobierno de Velasco.
creando incluso décimas y hasta canciones en homenaje a la reforma agraria y a otros momentos de la revolución. Gracias. Oh. Interesante. No está, ¿no? Ya, gracias, muchas gracias. No está en Cumanana, Vallejo y Mariátegui, está en Canto a mi Perú. Pero, claro, ¿cómo va a estar si lo escribe en abril del 64 y este libro se publica en abril del 64? Bueno, pero lo puedo leer porque Sí, es muy por favor, hermoso. sí. Muy hermoso. Ahora, esta es la versión, o sea, esta versión es adaptada cuando la graba en enero del 75 para Socavón. Y esa versión de Socavón está ligeramente cambiada. Yo considero que es mejor incluso, pero voy a leer esta. Camal de vaca sagrada, cemento mártir, olor a nuevas pisadas, Carlos Mariátegui. Hondo seso en alta frente, crisol del verbo, sangre tibia en piedra hirviente, César Vallejo. Aurora de las edades, meteoro fácil, agricultor de verdades, Carlos Mariátegui. Amor madre, amor hermano, amor añejo, amor mundial y peruano, César Vallejo. Lumbre, fanal, tea, llama, faro portátil, trigo, escudo, letra, cama, Carlos Mariátegui. Cumbre, abismo, cielo, mar, sangre y pellejo, canto de ir, voz de llorar, César Vallejo. Imponiéndose al destino y a su parálisis, señaló al mundo un camino, Carlos Mariátegui. Y por su amor sin medida al hombre viejo, consumió su propia vida, César Vallejo. Qué lindo. Ahí está. Yo creo para ya final. Jesús. Ahí, y ahora nos preguntas. Jesús, ¿te gusta? Ahorita que has leído, no había leído esa versión del poema a Carlos Mariátegui y a César Vallejo, pero sí he escuchado bastantes veces la versión del álbum Socavón del 75, creo que es, que tiene algunas diferencias, digamos, con lo que acabas de leer. Y además ahí también está el toque, y ahí iba mi pregunta principal, está el toque de la cumanana, ¿no? que es un género, es una forma de cantar. No necesariamente, o creo que no tanto una décima de pie forzado como lo conocemos, porque lo que has leído no es una décima de pie forzado, pero sí es una forma poética de más el norte, que es la cumanana, y ese es el único toque que yo he escuchado de cumanana. No he escuchado otro, por lo menos en la discografía comercial de la cual se tiene más acceso, ¿no? En vez del toque de la guitarra para cantar la décima forzada, que es lo que se llama socavón, ¿verdad? La décima de pie forzado, que de eso sí hay un montón de ejemplos en varios discos de Cumanana y del conjunto Cumanana, ¿no? Y de Nicomedes. Entonces ahí la pregunta era, no sé si habrá alguna producción adicional de Nicomedes por ahí escondida, en la cual haya más cumananas, como esta versión cantada del poema que acabas de leer del disco Socavón. Tú eres el experto. Como decía hace un rato, Nicomedes lanza con su grupo Cumanana 12 álbumes, que podríamos ir desgajando según periodo y según intenciones. Algunos de ellos incluso son grabados fuera del Perú. Uno grabado en México en el 72 y otro en Argentina en el 73. Lo que da cuenta de esa onda expansiva ascendente de la que hablábamos al inicio, ¿no? Primero la Victoria, luego Lima, luego la costa, luego Argentina, Cuba, México y finalmente España. Ahí no te respondimos la última pregunta, que ahora vamos con esa también. Entonces Nicomedes eventualmente incluso graba más de una versión de una misma décima y con alguna variedad. De hecho, agradezco porque me permite recomendar la página web nicomedessantacruz.com, que es seguramente la página web más completa que exista sobre algún personaje peruano. Y hay cada vez más. Está la página de José Carlos Mariátegui, que es muy buena. Está la página del poeta Corcuera, Arturo Corcuera. Pero la de Nicomedes es seguramente la página más completa que uno pueda encontrar sobre un personaje peruano. Tienes prácticamente todo lo que podrías desear sobre Nicomedes, toda su discografía completa, disponible para escuchar, íntegra, sin inscripciones, sin ningún tipo de intermediación o interrupción. Toda su producción periodística, sus décimas publicadas originalmente en diarios, sus artículos de investigación en revistas y así sucesivamente. Entonces yo les recomiendo que
digamos, puedan escuchar su discografía a través de esta página, en la cual él, por ejemplo, tiene 2 primeros discos con Victoria Santa Cruz, cosa que aún hoy es poco conocido. Son realmente muy emocionantes, porque escucharlos cantar juntos es casi es una cosa casi ya propia de Olimpos y de cielos. Y ahí graban algunas primeras versiones de poemas que luego Nicomedes va a grabar en solitario, en realidad sin Victoria, ¿no? Pero con el resto de su grupo, ya sea en el 64 o en el 75, pero tiene varias otras, como Canto Negro del 68, Los Reyes del Festejo del 71, que se lo dedica además a su maestro Porfirio, quien acaba de fallecer en ese año 71, y que es el personaje al que, por cierto, le dedica más contenido, digamos, no solo la 10ª a Porfirio, sino otra 10ª a los Vázquez, y otra más que ahora voy a recordar. Entonces, y siempre está acompañado, por cierto, de Vicente Vázquez. Entonces, hay varias versiones de Cumananas o acompañadas en socavón, pero que tendríamos que desmenuzar. La discografía no la tengo codificada con todo el detalle que quisiera como para citarla, pero sí hay varias interpretaciones clásicas y otras menos conocidas. Y hay algunas que no están disponibles ya, ¿no? O sea, las clásicas que encuentras en Spotify Es más, Banana, pero por ejemplo, creo que Canto Negro también está en Spotify. Sí, no, pero además yo les remitiría a la página web por encima de Spotify, porque Spotify puede tener, o sea, a veces lo cuelgan gente que no necesariamente tiene el cuidado de darle el orden, etc. Y en la web está completa toda la discografía, pero hay algo más, un minutito más. Así como Nicomedes contaba que a muchos maestros decimistas que no publicaron como él y que a lo largo de su vida crearon décimas en desafío de forma oral y que eventualmente las anotaban en cuadernos, que incluso llegaban a ser enterrados con sus propios creadores, lo que nos lleva a pensar que la historia de la décima peruana debería ser literalmente desenterrada. Así como hay un caudal importante de obra, de obra creativa que está por encontrarse, hay mucho trabajo de Nicomedes grabado, por ejemplo en Radio Nacional, que está allí, o sea, que hay que reencontrarse con ese material, porque ha sido grabado y está archivado. Entonces, siento que estamos contribuyendo a una recuperación editorial y a través de la página web al reconocimiento de su obra periodística, de su obra discográfica, pero que hay mucho más, por suerte, por descubrir del propio Nicomedes y a través de Nicomedes de muchos otros personajes. Cosa que me alegra y me alienta, porque en realidad esta es una historia que en buena medida está por escribirse recién. Para no ser elusivo y rápidamente con eso, sí. Por tu mirada ya hay que acabar. Entiendo que hay que terminar. Nicomedes se va a España. De algún modo se siente cada vez más desencantado de lo que está pasando. Creo que se desencanta del proceso militar. Hay una segunda fase que desencanta por supuesto, y él mismo, su contacto con la juventud lo va perdiendo. Él siente que incluso llega a sufrir cierto escarnio en ciertos sectores, y supongo que el Perú cansa también, ¿no? No creo que sea casual que Victoria se vaya casi en paralelo. Victoria se va del Perú en el 82, primero como profesora invitada, luego como profesora nombrada, y luego como profesora ya emérita, y ella pudo haberse quedado viviendo en el Perú, en Estados Unidos, mucho más cómodamente, pero como ella decía, yo como los elefantes vuelvo a despedirme en mi tierra, ¿no? Y decía también que ella, sabiendo que tenía cierta edad, sabía que algo iba a pasar pronto. Entonces Victoria tuvo el tiempo para volver al Perú y despedirse con un último espectáculo, con su único libro, con otras cosas, pero Nicomedes no tuvo esa oportunidad, se murió mucho más joven, a los 67. Igual probablemente, no sé, o sea, él quemó naves, o sea, se fue con su compañera española y con sus 2 hijos, se llevó su biblioteca. De hecho, en el 83 presentó el libro de la décima en el Perú y se llevó su biblioteca, y ahí vivió sus últimos años, pero ya no hacía décima prácticamente. O sea, la antología que hicimos con el Fondo de Cultura Económica va del 49 al 74, no por ser restrictivo, sino porque en realidad es el periodo de prácticamente toda la producción de Nicomedes. O sea, casi
diríamos que toda décima o poema conocido de Nicomedes fue escrito entre el 49 y el 74. Y luego él entra a otra etapa, a hacer televisión, y en España sobre todo hace mucha radio. Y afortunadamente esos programas no solamente existen, sino que están disponibles en esta página web nicomedesantacruz.com. Ya para no extenderme más, solo mencionar de que esta edición de la décima, como bien dijo Luis, también recoge bastante de audio que podemos volver a escuchar de Nicomedes por su obra, y también son una recopilación de más de 300 décimas. Entonces encontrar acá dentro de sus décimas es también una riqueza que encontramos, ¿no? Solo ya, ahora sí, para finalizar totalmente, la décima favorita que encontramos en la décima en el Perú por cada uno de ustedes. Eso no lo sabía. No sé. Pero casi que agarrar una hoja y la que nos encuentre. Sí. No lo sé. O sea, a mí me gusta mucho de Ser como soy, me alegro. Una de mis favoritas. Promoción del libro. No sé, o sea, esa es la que más me gusta. Claro. Ahora, mientras vas buscando, sí, podría ir comentando que acá, o sea, Nicomedes, acá lo que hace, a diferencia de todos sus otros libros, este es un libro de investigación. Es un libro que recorre la historia de la décima en el Perú, que por supuesto tiene a él como epítome, como paradigma, como el gran representante, pero él se reconoce dentro de una tradición contemporánea, como puede ser en su momento Porfirio Vázquez, Carlos Vázquez o Higinio Matías Quintana, pero él cuenta que en décimas se habló de la conquista, en décimas se habló de la independencia, habla de las distintas etapas de la décima, del aporte de Melgar o de Abelardo Gamarra el Tunante. O sea, hace una periodización, historiza la décima después de 30 años de investigarla y estudiarla. Entonces acá hay una antología no solo de décimas de Nicomedes, algunas de las cuales no habían sido publicadas antes en ningún libro suyo, como la décima de Don Porfirio. No está en los libros que tan gentilmente ha traído Silvia, y que por cierto son los 3 libros, digamos, principales de obra de Nicomedes, porque él publica estos 3 libros entre el 60 y el 66, y lo que publica luego es la antología del 71, que es la tan conocida publicación que reúne, digamos, lo mejor, lo más selecto, lo más representativo de estos 3 libros. Y luego publica, o sea, prácticamente no publica obra nueva a nivel de décimas o poemas. Entonces este libro recoge sus décimas, pero recoge muchas otras, lo que por supuesto enriquece la visión y la panorámica, porque nosotros sabemos que Porfirio Vázquez es un gran decimista, pero ¿dónde encontramos sus décimas? Prácticamente fuera de este libro no las encontramos. Porfirio Vázquez, como muchos otros afroperuanos o personajes que honramos, yo los llamo, algunos de ellos, ilustres desconocidos, porque son muy ilustres, pero desconocemos prácticamente su historia porque no tenemos herramientas para conocerla. Pues Nicomedes, digamos, contribuye a un mayor conocimiento de lo que, a ver, sí, de lo que aún... dale. Ya me callo. ¿La leo? Sí. Ok. Wow, nunca he hecho lectura de eso. Permíteme entonces. Permíteme ponerte más presión. Puedes acompañarnos también, Luis. Cero presiones. Bueno, esto se llama de ser como soy me alegro. Y dice, de ser como soy me alegro, ignorante es quien critica, que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. De los pies a la cabeza soy un hombre competente, nado contra la corriente sin humillar la cabeza. Si es orgullo o si es torpeza, mi modo de ser celebro. Lo tomado lo reintegro, pago favor con favor, y si negro es mi color, de ser como soy me alegro. Dentro de mi rectitud tengo un corazón muy grande. Sirvo a cualquiera que mande y al mandar pongo virtud. No existiendo esclavitud, el trabajo dignifica. Y donde el grande se achica, al ver que el rico se abaja, siendo libre el que trabaja, ignorante es quien critica. Miro con gran disciplicia a quien ponga mala traza, porque le asuste mi raza o le asombre mi presencia. Y si alguno en su insolencia me compara con un cuervo, tal injuria desintegro con esta frase tan corta. Si no molesto, ¿qué importa que mi color sea negro? Ni el color ni la estatura determinan el sentir. Yo he visto blancos mentir, cual menguada y vil criatura.
Por esto, mi conjetura no es dogma que se complica. Muy claramente se explica que viviendo como no, nacer de cualquier color, eso a nadie practica. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Pueden encontrar el libro acá también en Samaca Librería. Lo va a estar guiando ahí Ángel. Y bueno, muchas gracias de nuevo Samaca Artes y Letras por darnos el espacio. Gracias Luis, gracias Bueno, de esta manera termina este conversatorio sobre la décima en el Perú. Bueno, regresamos más adelante con otros temas de Samaca.